Bendecido día, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy jueves 13 de agosto del 2026. Alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos a Dios Padre en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo santificador por el don de la vida. Muy agradecidos con nuestro Padre Creador, ¿verdad? Continuamos, es muy importante, alabando, bendiciendo, glorificando a Dios Padre. Continúo agradeciendo también a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, por todas las personas maravillosas que me escuchan en las diferentes plataformas, por la respuesta de ustedes nuevamente por acompañarme día con día al Evangelio, a la reflexión, que todos como hijos, hijas e hijos de Dios queremos alimentarnos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que es palabra viva y eficaz, que quiere alimentarnos Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante, mis hermanos y hermanas, nuevamente, que de esta manera continuemos orando, es muy importante por el Santo Papa, ¿verdad?, por la Madre Iglesia, por todos ustedes, mis hermanos y hermanas, por alguna dificultad, por alguna tribulación, por alguna enfermedad, ¿verdad? Por alguna infidelidad, yo que sé, mi hermano, mi hermana, por algún, ¿verdad? Pérdida de algún ser querido. Continúan ustedes en mis oraciones, aunque les he dicho en otras ocasiones, ¿no? Pues no los conozco, pero, ¿verdad? Tal vez algunas personas, pero digo, me refiero, ¿verdad? La mayoría de ustedes pues no nos conocemos, pero no tengo la dicha, ¿verdad? El honor de conocerles. Pero lo importante es que Dios nos conoce y Dios conoce nuestros corazones y Dios siempre escucha nuestras súplicas. Recordemos que el Evangelio de ayer, San Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, cómo nos hablaba, ¿verdad? De también nosotros, cómo nos hablaba, si tu hermano peca, corrígelo, ayúdalo, o sea, ¿verdad? De esta manera. Y hoy nos habla de lo que es el perdón. Qué interesante, ¿verdad? Cómo San Pedro se acerca a Jesús para suplicarle, para preguntarle, pues, que cuántas veces tenía que perdonar al hermano. Así es de que les invito, mis queridos hermanos y hermanas, que permanezcan desde el principio al final, para que la gracia del Espíritu Santo nos ilumine, ¿verdad? Nos dé la sabiduría del corazón y así distinguir entre el bien y el mal y nosotros optar por el bien. Por eso de esta manera es muy importante, ¿verdad? Que cuando tratamos de escuchar la palabra de Dios y si tratamos de esforzarnos de escucharla desde el principio nuevamente hasta el final, el Espíritu Santo nos ayudará y entenderemos un poquito mejor. Así es de que esta manera, para entrar entonces, mis hermanos y hermanas, para comenzar, todos encomendémonos primero al Espíritu Santo, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame cierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Mis queridos hermanos y hermanas, entonces es importante, decíanos, ¿verdad?, permanecer en Dios. Así es de que de esta manera suplicamos a Dios que nos ayude, ¿verdad? Que nos dé la gracia, la fuerza, la sabiduría del Espíritu Santo para que nosotros también tengamos ese corazón, ¿verdad? Esa fuerza que solamente Dios nos puede dar para que también nosotros sepamos, ¿verdad? Perdonar, porque es muy difícil perdonar, pero también es muy difícil en ocasiones cuando tenemos que pedir disculpas o incluso perdón. Así es de que pidamos a Dios siempre la gracia, solamente la gracia de Dios nos puede ayudar. Entonces el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 18, versículo 21 al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un reino que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero.
Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue, lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolarizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y hermanos, qué lectura tan maravillosa, ¿verdad? Qué evangelio. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos ilumine para que el Espíritu Santo nos fortalezca y siempre es muy importante la sabiduría del Espíritu Santo. Solamente así podemos, ¿verdad?, ser prudentes, podemos tener un poquito más de entendimiento. Entonces, también antes de entrar al Evangelio, recordemos que también el Evangelio, la lectura da a continuación también, o sea, sigue hablando el profeta Ezequiel, un gran profeta. En el capítulo 12, versículo 1 al 12, vemos cómo Dios continúa hablando a este gran profeta. El Señor, vemos cómo le habló y le dijo, ¿verdad? Hijo de hombre, vive en medio de un pueblo rebelde, vives en medio de un pueblo rebelde, tienes, ¿verdad?, de esta manera, y sin embargo el pueblo que tiene ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde, ¿verdad? No voy a entrar ¿verdad?, en esto ahorita, pero me recordé el momento que el Espíritu Santo me ilumine, cuando hermanos protestantes o separados con todo cariño y respeto, ¿verdad? Cuando dicen: miren, ustedes tienen imágenes, ven, tienen ojos, no ven, oídos, no oyen, y esto, lo otro. A esto también nos habla a nosotros, mi hermano. Dije, no voy a entrar ahorita en el tema de las imágenes. Ahorita vamos al tema, lo que está hablando las lecturas. Pero qué interesante, ¿verdad? A esto te habla a ti, mi hermano, mi hermana, y me habla a mí, que hemos sido un pueblo rebelde, que somos un pueblo que si es verdad, tenemos, ¿verdad?, ojos, pero no queremos ver, oídos, pero no queremos oír, porque hemos endurecido el corazón, hemos cerrado el corazón, ¿verdad? Como dice el Salmo también 94, ¿verdad? Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón como el Meribá, como nuestros antepasados. Y mi hermano, mi hermana, qué interesante, porque Dios de esta manera está hablando al profeta Ezequiel cómo tiene que llevar, ¿verdad?, al pueblo el mensaje, y cómo le da Dios estas instrucciones precisamente al profeta Ezequiel. Ahora pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro, y vete de día, ¿verdad? Y lo ordena precisamente lo que tiene que ir haciendo para que de esta manera el pueblo rebelde, ¿verdad?, a quien quite de esta manera y se arrepienta de verdad y verdaderamente se dé cuenta de que ha endurecido el corazón, que se ha rebelado contra Dios. Entonces el profeta Ezequiel pues obedece, ¿verdad?, las órdenes, y sin embargo también Dios le dice cómo haga, ¿verdad?, un agujero en la pared y que salga de allí también, y que se eche esas cosas en el hombro y salga incluso de oscuridad y se cubra también la cara para que no vea, ¿verdad?, el país, porque dice que de esta manera lo ha convertido en una señal al profeta Ezequiel para el pueblo de Israel. Y es así como entonces, ¿verdad?, eh, a- obedece, ¿verdad? Sigue las instrucciones del profeta Ezequiel, las instrucciones de Dios, y hizo así pues como el Señor lo había ordenado al profeta Ezequiel. Y de esta manera vemos cómo precisamente el profeta Ezequiel va al destierro por la tarde, hizo en un agujero en la pared, tal como se lo había ordenado Dios, con la mano, y incluso salió también a la oscuridad con sus cosas al hombro ante la vista de todos. Y a la mañana siguiente, pues vemos que el Señor le habló nuevamente al profeta, ¿verdad? Y le dijo: hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Y vemos pues cómo dijo Dios, ¿verdad? Anúnciales pues esto, dice el Señor. Estas palabras se refiere al príncipe de ustedes, o sea, es decir, de Jerusalén, y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles: yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso hará con ustedes.
¿verdad? Irán cautivos al destierro y su príncipe con sus cosas al hombro saldrá en la oscuridad. Perforarán una pared para que puedan salir y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Esto precisamente que Dios ya estaba anunciando al profeta Ezequiel era precisamente esta señal para el pueblo, ¿verdad? Que había endurecido el corazón. Para nosotros es lo mismo, mis hermanos y hermanas. El Señor envía a los profetas, ¿verdad? Envía a los mártires, a los santos, que nosotros, sin embargo, continuamos, ¿verdad? Es sordos, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ciegos espiritualmente hablando, porque no hemos querido escuchar al Señor. Y recordemos cómo nos invita también el salmista para ir, ¿verdad? Llegando al Evangelio. El salmo de hoy es el Salmo 77, versos 56 al 59 y 61 al 62. Y vemos cómo dice, perdona a tu pueblo, Señor. Los israelitas provocaron al Dios Altísimo y se rebelaron contra él, negándose a guardar sus preceptos. Y dice que desterraron, ¿verdad? Lo traicionaron como sus padres y fallaron como un arco mal hecho. Y es así como el salmista nos invita. En sus colinas lo encolarizaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. Esto, mi hermano, mi hermana, cuando nosotros no queremos también escuchar al Señor, lo mismo sucede y continúa, ¿verdad? El salmista mandó sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza a las manos enemigas, entregó a su pueblo a la espada, encolarizado contra su heredad. Mi hermano, ¿quién es la heredad? Precisamente Dios nos ha creado, Dios quiere que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Pero entonces, ¿a qué profundizar, meditar lo que es el Evangelio de hoy? Decíamos entonces que el Evangelio de ayer era San Mateo 15:20 y que nos hablaba, si tu hermano peca, repréndelo, es decir, corrígelo, ayúdalo. Y hoy da también a continuación, hoy es San Mateo 18:21 al capítulo 19, versículo 1. Y qué interesante, porque nosotros, mis hermanos y hermanas, ¿cómo es que Pedro, verdad? Precisamente en aquel tiempo Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mi hermano, mi hermana, nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces queremos disculpar o perdonar a nuestros hermanos? Una, dos, incluso recordemos, ¿verdad? El dicho que dice, me haces la segunda o la tercera y hasta la tercera va la vencida. Mi hermano, mi hermana, esto es lo que el Señor nos invita a nosotros. El Señor nos invita a que nosotros debemos de perdonar siempre, todo y siempre, ¿verdad? Todo, no importa lo que sea, mi hermano, mi hermana. Ahorita, por favor, te suplico, te invito a que te quedes hasta el final. Voy a dar también incluso unos pocos capítulos, eh, muy pocos, uno breve, pero incluso también te diré la historia de una santa, ¿verdad? María Goretti, pero te lo diré al final para que veamos qué historia tan hermosa y cómo perdonó. Y qué interesante. Entonces nos dice el Evangelio, nos invita a que nosotros, mi hermano, mi hermana, yo entiendo qué difícil es perdonar, ¿verdad? Una infidelidad, que mi esposo me engañó. Qué difícil es, ¿verdad? Solamente el que lo ha vivido podrá decirnos, ¿verdad? Lo difícil. Qué difícil es que mi esposa me engañó, ¿verdad? Solamente el que ha pasado esto es lo que sabe y nos lo puede explicar tal vez mejor. Es muy difícil. Tal vez aunque me imagine, no lo entiendo igual, ¿verdad? Solamente el que vive cada cosa que esté viviendo. Pero mi hermano, mi hermana, también qué difícil que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que yo como sinvergüenza, ¿verdad? Como adúltero, como asesino, como violador, como lo que tú quieras, como si voy al confesionario y Dios me perdona todo si me ve con un corazón, Salmo 50, versículo 7, con un corazón contrito y humillado, Dios no me echa fuera. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿por qué nosotros no perdonamos? ¿Verdad? ¿Y por qué digo esto? Para gloria de Dios, todavía no he matado físicamente, todavía no he robado, todavía no he violado. Pero recordemos que no solo son los actos, también nosotros como católicos tenemos de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y seguramente todos hemos fallado en algo. Si no lo hemos hecho todavía, ¿verdad? De omisión, pero de pensamiento, ¿qué tal? Y es mi hermano, mi hermana, el Señor nos invita a todos porque todos tenemos algo que perdonar
o qué disculpar, o incluso tenemos mucho que pedir disculpas o incluso perdón. Y a esto nos invita el Señor, mi hermano, mi hermana. Te invito a que no tengamos ese rencor. Yo entiendo, nuevamente, vamos poco a poco, no te desesperes, vamos poco a poco, el Espíritu Santo nos irá ayudando. Entonces vemos cómo nos pone esta comparación que Jesús dice, entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con su servidor, con sus servidores. El primero que le presentaron le debían millones, muchos millones, y como pues precisamente no tenía cómo pagarle, ¿verdad? Vemos cómo entonces el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y sus hijos y todas sus posiciones para poder saldar la deuda. Pero vemos cómo, ¿verdad? El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y vemos cómo el rey tuvo lástima de aquel servidor, incluso lo soltó y le perdonó hasta la deuda. Pero qué interesante, aquí viene también lo que nosotros aquí entramos, mi hermano, mi hermana. Si somos humildes o queremos ser humildes, mejor dicho, entenderemos esto que viene. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Vemos que el primero debía muchos millones y a este le debía poco dinero, mi hermano, mi hermana. Y sin embargo, entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, verdad, págame lo que me debes. Él usando las mismas palabras, suplicando al rey que tuviera compasión de él y le pagaría todo. Y él mismo, el otro, ¿verdad? También le pide al el que le debe poco, al que le acababan de perdonar muchos millones. Aquel compañero le decía, ¿verdad? El compañero se arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero vemos que el otro ni quiso escucharlo, sino que más bien lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Y qué interesante, cuando ven lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron precisamente a contarle al rey lo sucedido, ¿verdad? Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No deberías tú también haber tenido compasión de tu compañero y haber hecho lo mismo? Yo te perdoné todo, tuve compasión de ti. Y vemos cómo, y dice, y el Señor encolarizado lo entregó a los verdugos para que, ¿qué? Para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Y Jesús nos dice a nosotros, pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Aquí nos detendremos un poquito, mi hermano, mi hermana. ¿Qué significa perdonar de corazón? Porque en muchas ocasiones, ¿verdad? A veces por comprometidos, a veces, ¿verdad? Pues para no quedar tan mal, decimos, pues, te disculpo, te perdono, está bien, pero perdonar de corazón tampoco significa que tal vez, ¿verdad? Desafortunadamente vas a olvidar aquella violación cuando fuiste de niño o de niña, o tal vez no vas a olvidar que le quitaron, ¿verdad? La vida a tu padre, a tu madre, a un hermano, una hermana que fue secuestrado, secuestrada, o yo qué sé, ¿verdad? Infinidad de cosas. Entiendo, ¿verdad? Pero recordemos que el perdón sí nos lo requiere el Señor para que también a nosotros nos perdone. Recordemos que es muy difícil nuevamente. Ahora, lo que nos invita nuevamente no es disculpar, perdonar solamente de palabra, sino de corazón. ¿Qué es el significado perdonar de corazón? La venganza. Ese es el sentido, ¿verdad? De la venganza. Que yo, si quitaron la vida a un miembro de la familia, no tomar la misma venganza, quitar la vida a uno de ellos. No, esto es verdaderamente perdonar de corazón. No necesariamente que tú olvides, pues que, ¿verdad? Le quitaron la vida a un miembro de tu familia, o que violaron a alguien, ¿verdad? O que fuiste violado, violada de niño o de niña. Esto no necesariamente tal vez requiere tiempo, ¿verdad? Pero el perdonar, mi hermano o mi hermana, sí nos invita el Señor. Recordemos lo que dice también el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6 o San Lucas capítulo 11. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Allí es una alianza, un compromiso, perdón, el extremo, un trato que estoy haciendo con el Señor, que Él me perdone mis ofensas como yo perdono. Entonces, si yo le estoy diciendo al Señor, cada vez que oro, rezo el Padre Nuestro, que perdone mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden, entonces es una mentira que yo le estoy diciendo esa oración al Señor, que me perdone porque yo estoy perdonando a mi hermano, cuando no es verdad que estoy perdonando.
Y nuevamente, recordemos que el perdonar no se requiere precisamente, pues si mi esposo me fue infiel, que me sea infiel 70 veces 7, así decir siempre, no, mi hermano, mi hermana. O sea, perdonar siempre, pero también tener cuidado, hay que ser prudentes. O nuevamente, me quitaron un miembro de mi familia, pues qué importa que me quiten el segundo, el tercero, cuarto y así sucesivamente, no. O sea, lo que requiere es no tomar venganza, ese es el perdonar de corazón, que yo mismo, ¿verdad? Que si me fue infiel mi esposo, me voy a vengar. Si fue infiel mi esposa, me voy a vengar. Y así, o sea, la venganza, ¿verdad? En lo que encierre en general. Esto es el perdonar de corazón, mi hermano, mi hermana. Recordemos que esto es muy importante. Si queremos sanar, ¿verdad? El alma, si queremos nosotros llegar un día a la presencia del Padre Celestial, debemos de perdonar de corazón. Porque recordemos que mismo Jesús dice, pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Vemos que cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Por eso, mis hermanos y hermanas ancianos, voy a dar un pocos capítulos, versículos, son unos pocos, por favor, ten un poquito paciencia nada más. Estamos por terminar, pero ¿qué dice? Si vemos Efesios capítulo 4, versículo 32, más bien sean buenos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, como Dios los perdonó en Cristo. Vemos, mi hermano, mi hermana, San Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 32, nos invita a que nosotros también seamos buenos y que seamos compasivos unos con otros y de esta manera nos perdonemos mutuamente, como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Y si vemos también primera de San Juan capítulo 1, versículo 9, dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Vemos, mi hermano, mi hermana, nuevamente, cuando tú y yo perdonamos, Él, que es fiel y justo, el Dios Padre en Jesucristo y su Espíritu Santo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y vemos, mi hermano, cómo entonces también nos invita el libro del Proverbios, capítulo 10, versículo 12. El odio suscita las peleas, el amor perdona cualquier falta. Nuevamente, Proverbios, capítulo 10, versículo 12 dice, el odio suscita las peleas, el amor perdona cualquier falta. El odio siempre va, ¿verdad? Va incrementando, ¿verdad? Esas peleas, ese odio, esa discordia, ¿verdad? Pero el amor, ¿qué es lo que hace? Todo lo contrario, perdona cualquier falta. Y si vemos primera de Pedro capítulo 4 versículo 8, ¿qué es lo que dice? Sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Nuevamente, primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 nos invita a lo siguiente. Sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Cuando tú y yo, mi hermano, mi hermana, amamos de verdad, es decir, recordemos que amar de corazón, ¿verdad? Perdonar de corazón es no tomar venganza sobre lo que me hicieron. El Señor ni siquiera te pide a ti y a mí, no te debe de doler, no debes de sufrir. No, el Señor no te pide eso porque sabe que somos humanos, pero sí nos invita a perdonar de corazón, es decir, perdonar todo y siempre, no solamente 7 veces, no solamente 70 veces 7, significa siempre, todo, todo y siempre. Y vemos entonces que no iremos entonces tras la venganza. ¿Y qué nos invita San Pablo a los Colosenses capítulo 3 versículo 13? Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Ya vemos, mi hermano, mi hermana, muy similar a lo que dice el Padre nuestro, San Mateo capítulo 6 o San Lucas capítulo 11. Nos dice lo mismo Colosenses 3:13. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó, a la misma vez, a su vez, hagan ustedes lo mismo. ¿Y qué dice Joel, mi hermano, mi hermana? El libro de Joel, capítulo 2 versículo 13. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta enojarse y grande es su misericordia. Envía la desgracia, pero luego perdona. Es decir,
Dios no es que nos castiga, no es que está ahí con la lupa mirándonos desde el cielo, ¿verdad? Y siempre viendo a ver en qué hacemos y para siempre mandarnos al infierno o mandarnos desgracias o castigo, sino lo que nos está invitando aquí el profeta Joel capítulo 2, versículo 13, es que nosotros debemos rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos, es decir, muy similar, recordemos que estas lecturas las oímos en Cuaresma, en miércoles de ceniza, ¿verdad? Rasgar nuestro corazón es decir, que enlutemos nuestro corazón y no nuestros vestidos, porque a veces, ¿verdad? Nos podemos vestir de, de ceniza y cosas así y todo esto, pero primero el corazón, enlutar nuestros corazones antes que nuestros vestidos, porque precisamente que volvamos a Yahvé nuestro Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, a Dios le cuesta enojarse y grande es su misericordia y envía la desgracia, pero luego el perdón, Él perdona, es decir, ¿cómo que envía la desgracia? Es decir, cuando nosotros no entendemos, mi hermano, mi hermana, que el Señor nos está, ¿verdad?, disciplinando, invitando a la conversión, pero cuando no queremos entender, pues tristemente, ya con los hechos, ¿verdad?, la vida nos hace entender. Y de esta manera es que aún así cuando le pedimos perdón y estamos arrepentidos de corazón, esto es lo que está hablando el profeta Joel entonces ahí, que luego, después, pero él luego perdona. Cuando tú y yo volvemos al Señor, todo nos perdona. Y estamos por culminar, mi hermano, mi hermana. ¿Y qué dice Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 9? No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, pues para esto han sido llamados, y de este modo recibirán la bendición. Nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 9. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, pues para esto han sido llamados, y de este modo recibirán la bendición. Vemos, mi hermano, mi hermana, esto es lo que significa perdonar de corazón. Si ustedes mismos, dice, pues lo mismo hará Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Esto es, tú bendice, mi hermano, al que te maldiga, al que te insulte, bendícele, deséale bendiciones, que al final de cuentas, todo eso, tú mismo, al final de cuentas, Dios te está bendiciendo a ti. Entiendo que es un poquito difícil o sumamente imposible con nuestra propia fuerza, pero recordemos que con la gracia de Dios no es imposible. Lucas 1:37. Para Dios nada es imposible. ¿Y qué dice entonces mi hermano, mi hermana? San Mateo capítulo 6 versículo 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Nuevamente, San Mateo capítulo 6 versículo 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Y qué interesante cómo culminan estos capítulos por ahorita, ¿verdad? ¿Qué dice Sirácides o Eclesiástico? Nuevamente, el libro de Sirácides, que es el mismo Eclesiástico, capítulo 7, versículo 36. En todo lo que hagas, acuérdate de tu fin y nunca pecarás. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Nuevamente lo repetimos, Sirácides capítulo 7, versículo 36. En todo lo que hagas, acuérdate de tu fin y nunca pecarás. Es decir, recordemos que un día vamos a terminar, tenemos un fin y si en verdad tenemos esa verdad, meditamos, profundizamos y reflexionamos en todo lo que hagamos, entonces ahora sí recordaremos, ¿verdad? Que tendremos un fin y nunca pecaríamos. Y mi hermano, mi hermana, como les dije, ¿verdad? Ahora sí que lo prometido es deuda. Vamos a ver un ejemplo de los santos que nuestra Madre Iglesia Católica nos regala. Vemos una jovencita, Santa María Goretti, que nació en el año 1890 al 1902. Fue una niña italiana de una familia campesina muy pobre. A los 11 años perdonó a su vecino Alexandro Serenelli tras ser apuñalada al defenderse de un intento de abuso. Murió el día siguiente y fue canonizada en 1950 como símbolo de pureza y perdón. Vemos cómo qué interesante, ¿por qué? Entonces ella, esta jovencita, esta niña, esta santa, Santa María, ¿verdad? Goretti, ella nació en Coral, Coralinaldo, nuevamente nació en Coralinaldo, y ella precisamente italiana, el 16 de octubre de 1890. Recordemos que su familia se mudó a, ¿verdad?, a Ferreire de, de Conca por la pobreza, pero vemos que su padre, ¿verdad?, pues había muerto, su padre murió de malaria
cuando ella tenía solamente nada más 9 o 8 años de edad. Y precisamente como, ¿verdad?, compartía una casa de campo con su familia Serenelli, y precisamente Alexandro Serenelli, de 20 años, acosaba a María repetidas veces. Perdónenme, mi hermano, la pronunciación, ¿verdad? Me cuesta pronunciar lo que es lo italiano, perdónenme, trato de hacer lo posible. Pero entonces este señor, ¿verdad? Alexandro Serenelli, de 20 años, acosaba a María repetidas veces, y el 5 de julio de 1902, Alexandro la atacó en su casa, intentó violarla, pero María se resistió con firmeza y le advirtió que era un pecado grave, y él precisamente la apuñaló 14 veces con un punzón. Y qué interesante, entonces fue llevada al hospital de ancianos de Neptuno. Antes de morir, el 6 de julio de 1902, perdonó públicamente a su agresor y dijo que quería verlo en el cielo. Mi hermano, mi hermana, dijo que quería verlo en el cielo. De solamente esta edad, mi hermano, mi hermana, tan jovencita, que murió apuñalada por defender la castidad, por defender la virginidad. Y precisamente Alexandro fue condenado a prisión. Se arrepintió tras un sueño con ella y pidió perdón a la madre de María años después. Vemos, mi hermano, mi hermana, esto es un verdadero auténtico católico, cristiano católico, mi hermano, mi hermana. Nosotros vemos, nos insultan, un breve insulto, un gesto, y ahora no me saludó, hoy me vio mal, y nos andamos muriendo, mi hermano, mi hermana. Ahora imagínate esto que sucedió a esta niña tan jovencita por defender su virginidad. Hoy en día hasta mejor andamos ofreciendo, perdiendo por nuestra propia voluntad la virginidad. Y esta jovencita que firmemente prefirió de esta manera, ¿verdad? Morir, me refiero a morir, prefirió a que perder su virginidad que antes, ¿verdad? Que antes ofender gravemente a nuestro Señor. Por eso era lo que decía, ¿verdad? Como había culminado los capítulos que dimos, Sirácides o Eclesiástico, capítulo 7, versículo 36. En todo lo que hagas, acuérdate de tu fin y nunca pecarás. Esto es lo que hizo, ¿verdad? Esta gran santa, esta niña Santa María Goretti, que prefirió, ¿verdad?, acordarse de su fin, acordarse de todo lo que hacía, de acordarse mejor de su fin, y así nunca pecaría. Ánimo, mi hermano, mi hermana. Les invito que con la gracia de Dios es posible perdonar, disculpar. Y si tenemos también, ¿verdad?, que pedir disculpas o perdón, hagámoslo, porque también seamos honestos, de las dos cosas tal vez tendremos que tenemos que disculpar o perdonar, pero también saber pedir disculpas y saber pedir perdón. Y recordemos que también el perdonar no significa, ¿verdad?, que entonces porque perdono me pueden, ¿verdad?, seguir violando, ya habíamos dicho, a mi miembro, quitándoles la familia, mi familia o lo que sea, por lo que hayas pasado, yo no sé, pero esto no significa tampoco eso. Claro que existen las autoridades civiles, los cuales se tienen que encargar, ¿verdad? Que claro que si alguien te hizo un daño, ¿verdad?, físico, y si tiene que pagarlo, ¿verdad?, también económicamente, por supuesto que puedes perdonar, pero eso no significa que la persona, el agresor que te hizo eso, o si lo sufriste en tu trabajo o lo que haya sido, eso no significa que ya tu patrón no tiene que pagar eso, las consecuencias económicamente, o quien te lastimó, ¿verdad?, que no es responsable por los daños. Por supuesto que sí, pero el perdonar es siempre, mi hermano, mi hermana, significa venganza jamás. Saludos a todos. Dios nos bendiga siempre. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Santa María Coretti, ruega por nosotros. Y también hoy la memoria de San Poncio Papa y San Hipólito, presbítero, mártires, rueguen por nosotros. Saludos, bendecido día.